Continuamos platicando este tema, el tema de la regulación de las drogas, planteados a principios de esta semana en dos foros muy importantes, en la Comisión Global de Política de Drogas y luego con la receta para México que propone Ernesto Zedillo. Sabino, ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿Cómo se debe regular este fenómeno que está ahí y que está causando muchas muertes, que sigue causando violencia y que además creo que el diagnóstico está claro, ¿no? No sé si haya más que diagnosticar de los efectos de la prohibición. No, yo creo que es muy interesante también lo que pasó en la presentación, el reconocimiento del presidente Zedillo de que su política de combate a las drogas fue equivocada. Me parece en un país serio sería la nota de 8 columnas de todos los diarios y un gran reconocimiento después de esta guerra de 18 años o 12 años tan grave, que un presidente de la República reconozca que se equivocó. Primero me parece el asunto de un estadista, de honestidad. De honestidad intelectual, y me parece que nos debe llevar a la reflexión general del tema. Yo recuerdo haber escuchado al ex procurador Sergio García Ramírez explicando que no éramos un país de consumo, y explicando que éramos un país de tránsito, sí, y explicando esta mitología de que allá se produce, por aquí pasa y llega allá. Todos esos paradigmas de los años 70 y 80 que son parte de nuestro resultado actual, creo que debemos de cambiarlos, y esa es la invitación del presidente Zedillo. Finalmente, la invitación es a reflexionar el tema de fondo. Yo creo que la lección es, no es cierto que seamos un país de tránsito, ya somos un país de consumo y cada vez más importante. No es cierto que no seamos un país productor, ya somos un país productor y ya somos un destino. Entonces, en nuestra dimensión económica, porque finalmente esto es un mercado ilegal, en nuestra dimensión económica estamos teniendo la naturaleza de las grandes economías en chiquito y estamos teniendo la violencia de ser el vecino de uno de los grandes consumidores. Y lo dice el informe, la legalización de la regulación de las drogas en términos sanitarios, por decirlo en un tema. Si un chico va a consumir una metanfetamina en un bar esta noche, decía un informe del presidente Obama que un segmento muy importante de los padres no sabrán nunca que su hijo está consumiendo esta noche esa metanfetamina, porque no huele, porque no sale en unos días, porque toma agua, porque llegó en buenas condiciones, se tomó la sustancia para llegar y la sustancia para aterrizar, y el papá no lo va a saber nunca. Ese chico que está consumiendo esa droga, la necesidad global es que esa droga, si la va a consumir, pues no sea nada más a la confianza o a la palabra del muchacho, del muchacho o del tipo que le está vendiendo la droga, sino cuando interviene el Estado para decir, bueno, no quiero que consumas droga, pero si la vas a consumir, que esa droga no te mate, que esa droga sea manejable, que esa droga no sea un extremo. Estamos viendo en los Estados Unidos extremos en el consumo de drogas sintéticas verdaderamente preocupantes. Es una emergencia de salud pública, es una epidemia. Entonces el enfoque cambia mucho en términos de inversión económica, porque estamos hablando de un mercado. Si tú eres el Estado, ¿en dónde estamos poniendo nuestro dinero como política pública? A lo largo de todos estos años hemos puesto el dinero en balas, y hemos puesto el dinero en camiones y en camionetas y en ejército. Y no ha funcionado. Y los tenemos en la calle. Muy bien. Ese es el efecto. No digo que eso dejemos de hacer, pero hay que pensar... El combate a los cárteles debe mantenerse, eso es otra cosa. Pero debemos pensar en combatirlos de otra manera. Lo que dice el informe es jueces, lo que dice es investigación e inteligencia, lo que dice es enfermeras, lo que dice es salud pública, investigación, lo que dice es comunidad, tejido social. Entonces, el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, de iniciar un cambio en la conversación, de entrada me parece muy sensato. 2 de las 7 recomendaciones que trae el informe ya las está planteando el presidente López Obrador a través de Olga Sánchez Cordero. La idea de los foros abonaría a una tercera. Entonces, creo que es una oportunidad para, después de una experiencia tan negra en México de 18 años, aprovechar este informe, este envión, para moderar posiciones, y creo que lo interesante no es liberalización, no queremos liberar las drogas, eso dice el informe, no queremos del libre mercado ilícito al libre mercado lícito, queremos un esquema intermedio de regulación en donde el actor es el Estado y ayuda a empoderar al propio Estado. Me parece que por ahí debemos reflexionar. ¿Tiene México la capacidad de regular? Es algo que he leído varias veces esta semana, es decir,
hay que regular, pero las instituciones mexicanas no son sólidas, no son fuertes. Tenemos malas experiencias en el tema de la regulación. ¿Es cierto, Luis? Bueno, yo creo que eso es cierto, regulemos o no regulemos. Tenemos instituciones de tercer mundo y enfrentamos un problema de crimen de primer mundo. ¿Qué hay que hacer entonces? Entonces hay dos soluciones. Una es decir, estamos perdidos, nunca vamos a poder con él y nada más manejarlo, como implicaba Sabino en su comentario. Lo cual no existe, es una ilusión. Es una ilusión. Y la otra es mejorar tus instituciones a que sean instituciones de primer mundo que puedan luchar en los distintos frentes, pero no poner todo tu arsenal en la persecución, porque eso hemos visto que no funciona, incluso es contraproducente, porque le das más valor todavía a la mercancía. Entonces, libera donde se pueda liberar y donde sea legal, y el resto regula y crea las instituciones que te permitan enfrentar este problema. Este debate no lo tendríamos si no fuéramos vecinos de Estados Unidos. ¿Cuánto pesa? Es el 95% del problema. O sea, en México sí hay un problema de salud, de crecimiento del consumo, etcétera, pero sí en Estados Unidos no tendríamos en México los carteles con el poder económico que implican un reto al Estado. Pero ve lo que dijo Gaviria en eso. Gaviria estaba diciendo que hay que separar la idea de los grandes asuntos del crimen organizado, que es ese 95 del que hablas, y hacerle más caso a los asuntos del crimen local, de la distribución local. Porque además sostenía Gaviria que la mayor parte de los homicidios en realidades latinoamericanas, en países como Colombia y Brasil y México se pueden estar dando por luchas de cárteles de la droga, por la distribución local. De acuerdo. O sea, la distribución en Tepito y la distribución en Acapulco son más relevantes que la gran lucha contra los grandes tráficos de droga. México ha aumentado su violencia en la distribución local de los mercados municipales de la droga, si me permites llevarlo a ese nivel. Lo que pasa es, 100% de acuerdo, o sea, digamos, el narcomenudeo en Acapulco es sobre todo un problema de seguridad pública. Sí. Los grandes cárteles de la droga son un problema de seguridad nacional. Y por lo tanto necesitan tratamientos distintos, pero hay que tratar ambos. O sea, es también un poco iluso pensar, oye, que en México no vamos a hacer nada. Y si viene un convoy con 50 suburbans, con los narcotraficantes armados hasta el cepillo, los vamos a dejar porque México no va a intervenir en ese problema. Yo creo que eso es de un iluso, completamente, una ingenuidad profunda. O sea, el Estado mexicano tiene una obligación de reducir el poder de esos cárteles. Y colaborar internacionalmente. Porque implican un reto para la seguridad nacional, ¿no? Y al mismo tiempo no crear las condiciones que fomente la existencia de esos cárteles a través del prohibicionismo que hace el negocio de los cárteles el más rentable. Es un negocio más jugoso. Parte de la estrategia, pero solamente parte hace el negocio menos rentable para que haya menos crimen. Vamos a concluir, Sabino, tenemos un minuto. No, la preocupación del fracaso institucional nos lleva a una crisis municipal. Yo creo que hay que asomarse a los municipios de México. Durante mucho tiempo hemos planteado que el problema de la droga y sobre todo de la violencia, porque es una dimensión el tema de las drogas, pero la violencia que nos ha generado en México la droga, creo que es un fenómeno distinto y creo que hay pistas en el informe para tratar de atenderlo. Sí tenemos 200 municipios prioritarios en donde estamos teniendo la crisis. Y creo que el problema es precisamente cambiar la idea de que México está en las grandes luchas del narcotráfico para bajar a una microhistoria en la que estamos fracasando. No tenemos un problema de seguridad municipal, tenemos un problema de gobernabilidad municipal. No tenemos gobiernos municipales eficaces, no solamente para atender la inseguridad de las drogas, no las tenemos para gobernar el núcleo básico. Nos tenemos que replantear el municipio en la lucha contra las drogas. Yo empezaría por ahí. Y bueno, por supuesto, es un tema que da para mucho más. Muy bien. Sabino, muchas gracias. Gracias, Primitivo, Luis, un placer. Gracias. Hay que hacer la reforma del impuesto predial, porque sin municipios sin recursos no vamos a avanzar en ninguno de los temas, ni baches ni inseguridad. Mucho menos en inseguridad. Gracias, Luis. Gracias, un placer. Hacemos una pausa, regresamos con Mario Patrón y también con Ángela Buitrago para hablar de la reunión de ayer entre Andrés Manuel López Obrador y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinión.